Hola, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación, por la posibilidad que me dan de exponer la palabra de Dios en este contexto. Eh, un poco como introducción, mi nombre es Arián Reynosa, natural de Cuba, y por más de 2 años, o casi ya por 2 años, he vivido acá en los Estados Unidos y actualmente sirvo como diácono en la iglesia bíblica de Grace en el pueblo o en la ciudad, para no ofender a nuestros hermanos de acá en la ciudad de College Station en Texas. En el día de hoy traigo a colación, amén, un texto situado en Éxodo capítulo 12, versículo del 31 al 32. Amén, es el texto que nos convoca en esta mañana y es el cual yo he escogido para exponer la palabra del Señor. Pero antes que nada, permítanme orar para que el Señor bendiga este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad, gracias por la propiciación, Señor, de este tiempo para exponer tu palabra, Señor, que sea alimento a nuestra alma, Señor, regocijo a tu pueblo, Señor, y que cumpla, Señor, el propósito por el cual ha sido enviada en este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Bueno, como bien ya dije, soy cubano y amante de la literatura también. Y hay una novela romántica costumbrista del siglo XIX, en el siglo XIX cubano, donde había guerras por la independencia, donde había problemas raciales. Y esta novela costumbrista romántica se llama Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. En esta, una joven muy hermosa, mestiza o mulata, que es la terminología que usamos en Cuba para describir a las personas mestizas, no sabe que es hija ilegítima de un hacendado rico llamado Cándido de Gamboa, el cual a su vez también tenía un hijo nacido de español, que por supuesto era muy rico. Los dos se enamoran, no sabiendo que son medios hermanos, y él la toma como amante a ella. Se desencadena una historia de amor pasional, pero también imposible. Por cuestiones sociales, este joven, Leonardo de Gamboa, decide casarse, por presiones sociales, por presiones económicas, decide casarse con otra joven blanca, española y rica. Y Cecilia Valdés, muy despechada, hace uso de sus facultades, sabiendo que otro hombre, este hombre igual mulato, mestizo igual que ella, José Dolores Pimienta, enamorado de ella, pero que también era un amor platónico imposible, porque ella aspiraba más. Y entonces le pide a él que en la boda de Leonardo y su prometida, pues que mate a esta joven. Pero el mulato José Dolores decide, en vez de matarla a ella, matarlo a él. Y como las historias de amores imposibles, siempre hay un sacrificio que impide que se concrete el amor, y siempre en este tipo de tramas románticas, de amores platónicos, el sacrificio de alguna u otra manera siempre está presente para demostrar cuánto es capaz de dar el protagonista o algún otro personaje secundario de la historia por el amor que quiere abrazar. La historia de hoy, la historia que nos convoca en su palabra, también tiene un poco de eso. Tiene amor, tiene sacrificio, tiene luchas por la libertad. Amén. Y a modo un poco de Romeo y Julieta criollo, traje como colación esta historia de amor imposible como pauta introductoria para exponer lo que será una historia, como ya bien dije, de sacrificio, de amor, pero también de libertad, que nos va a traer un mensaje de esperanza en esta mañana. Así que por favor, si somos tan amables y vamos a Éxodo capítulo número 12, es una lectura un poco larga, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo número 32, amén, es la institución de la Pascua, amén. Así que leemos a la altura del capítulo 12 del libro de Éxodo, a partir del versículo número 1. En la tierra de Egipto,
El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán una según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año, y lo recalco, será un macho sin defecto de 1 año, y lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y ellos tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas, y ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él por la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el último, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el 7º y último día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño cordero para ustedes, según su familia, y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre, cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como he prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes le dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo la casa de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró, y los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y a la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón,
que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, aún de noche, y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han dicho, también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Esto es palabra del Señor. Amén. Creo que es un texto largo el que acabamos de leer, pero para dar un poco de contexto, qué es lo que está sucediendo acá. Si recuerdan, el Señor había llamado a Moisés en el desierto para que fuera el caudillo, el libertador de su pueblo, y ve la zarza ardiente, toma el llamado, decide ir a rescatar a su pueblo, aún reconociendo sus dificultades, no siendo un hombre fácil de palabras. Él le dice que se apoye en su hermano Aarón, viene a Egipto y comienza todo el proceso de presentación al faraón del plan de Dios para el pueblo de Israel. Faraón, con corazón endurecido, le dice de que no, de que el pueblo no va a salir en libertad, y a partir de ahí comienzan una serie de plagas para forzar al faraón a que suelte libre al pueblo de Israel. En el desenlace de esta historia, estamos en el preludio del desenlace de esta historia, ya han habido 9 plagas y se ha anunciado la 10ª y última plaga, la que va a permitir que el pueblo de Israel salga libre. El Señor por 9 plagas había azotado al pueblo egipcio, buscando que de una u otra manera éste fuese liberado. En el preludio, como bien dije, del desenlace, se presenta esta última plaga, donde iban a morir todos los primogénitos humanos, incluso de animales. Y el Señor le dice: para que los primogénitos de ustedes no sean muertos por esta última y destructiva plaga, algo tienen que hacer. Y les da una serie de instrucciones y se instituye lo que es la Pascua. Amén. Y básicamente, viendo la etimología de la palabra Pascua, el término Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego clásico Pasa, y es una adopción del hebreo que significa pesa. Y pesa, a su vez, tiene una definición que es paso, alto, o más bien pasar por alto. Amén. Pasar por un lugar, saltar un obstáculo y no tener en cuenta, dicho obstáculo. Por tanto, en esta historia hay un pueblo que liberar, pero hay un Dios que viene a desatar una plaga mortífera, pero dice: a ustedes no los voy a tocar si de alguna manera cumplen estas instrucciones que yo les voy a dar. Y fue muy específico: han de tomar un cordero de 1 año, que sea macho, que no tenga ningún defecto, lo van a examinar, que esté todo bien, lo van a matar y van a tomar su sangre, y con esa sangre van a pintar los marcos de sus puertas, para que el ángel destructor, cuando pase, sepa que a ese lugar no puede entrar a tomar la vida del primogénito. La Pascua es una celebridad que muchas veces, incluso en Levítico capítulo número 23, donde se instituyen las fiestas religiosas para el pueblo de Israel, está contemplada esta, que es una institución de festividad para el pueblo de Israel, y a lo largo de la Biblia esta institución, esta festividad religiosa se nombra en muchas ocasiones. Ellos la celebran por primera vez
todavía en Egipto, luego en el desierto de Sinaí, lo cual puede haber referencia en Números capítulo número 9, una vez que llegan a la tierra prometida y todos los varones hebreos son circuncidados. En Josué capítulo número 5 se ve que también celebran la Pascua. Ezequías, cuando restableció la adoración al templo, también hay una referencia que se celebra la Pascua en segunda de Crónicos capítulo número 30. Y así sucesivamente hay varias referencias bíblicas donde se ve al pueblo de Israel celebrando la Pascua. Ya un poco más adelante, en el primer siglo, alrededor del tiempo donde es nacido nuestro Señor Jesús, también se celebra la Pascua. Y por ejemplo, en Juan capítulo número 13 vemos al Señor celebrando la Pascua con una particularidad diferente, porque aquí estaban celebrando con panes, pero también con vino. Amén. Según fuentes judías tradicionales, se usaba vino tinto en esta festividad y se pasaban 4 copas y de alguna manera todos se recostaban unos a otros, se sentaban, y porque ya no lo comían de pie, porque ya estaban en tierra prometida, y de alguna manera celebraban así la Pascua. Es decir, la Pascua de alguna manera fue sufriendo algunas modificaciones, vamos a decirlo así, culturales a lo largo del tiempo, pero en su esencia era la misma. Era la celebración de cómo el Señor libró de la muerte a los primogénitos del pueblo de Israel, y fue el preludio para la final liberación del pueblo de Israel en dirección a la tierra prometida. A lo largo del mundo también yo creo que se celebra la Pascua ahora con tintes de alguna manera cristianos, pero también con tintes culturales. Por ejemplo, acá en Estados Unidos sabemos del conejo de Pascua que reparte huevos. En Italia, por ejemplo, ellos celebran algo que se llama, o preparan algo que se llama la colomba pasquale, así con acento italiano, que es un pastel en forma de paloma y que celebra la libertad, que celebra también la llegada de la primavera. Y de alguna manera, pues la Pascua tiene, digamos que todas estas referencias históricas y adopciones sociales y culturales en nuestro tiempo. Pero básicamente, como he estado exponiendo, la Pascua celebra la liberación de un pueblo. Y en ella se introduce un concepto que es la expiación o el sacrificio sustitutivo, en el que se va a tomar un animal y ese animal va a ser sacrificado por ti, para que tú no sufras la pena de la muerte, para que tú no sufras el castigo que te mereces, pues Dios provee una salida para eso. Y la salida para eso es un sacrificio sustitutivo a través de un animal o expiación. Como ya les había dicho, en Levítico 23 se hace una lista de las festividades religiosas donde está Pascua, pero también donde está una fiesta dedicada a este concepto de expiación. Este concepto es descrito muy bien, o esta festividad es descrita muy bien en Levítico número 16. Dice: después degollarán el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevarán la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como se hizo con la sangre del becerro, y esparcirán sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y así purificarán el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harán también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, y harán esto una vez en el año. Por tanto, este concepto de sacrificio sustitutivo para el pueblo de Israel era algo al cual podían de alguna manera echarle mano todos los años para perdón del pecado. Pero ¿qué realmente hacía la sangre derramada en estos sacrificios de Pascua o en estos sacrificios expiatorios en el día de la expiación?
Pues de alguna manera te daba un perdón temporal, te daba un pase temporal al perdón de Dios, pero no hacía justo en conciencia al pecador. Como dato histórico, como fun fact, como dato curioso, te voy a dar este número. Más o menos se sacrificaban anualmente en Israel unos 1.273 animales. Sabiendo que una vaca tiene unos 60 litros de sangre y que una cabra o cordero tiene unos 3 litros y que de esto se sacrificaban unos 892 anuales. Si hacemos una suma y una multiplicación, y sabiendo que de los años desde Moisés hasta Cristo son unos 1571 años, si multiplicamos todas estas variables en esta ecuación matemática, nos da que desde Moisés hasta Cristo se habían derramado alrededor de unos 40.198.748 litros de sangre. Sangre que no hacía justo al pecador, sino que, como bien ya dije, le daba un perdón temporal. Y año tras año debía ser renovado este contrato de perdón al pecador, presentando la ofrenda una y otra vez. Por tanto, la Pascua, que tiene este concepto de sacrificio sustitutivo o de expiación, ¿a dónde apunta? Porque ciertamente, si leemos en Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera hubieran cesado de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Como título a esta exposición, yo le había puesto un salto a la libertad, haciendo un juego de palabras de los elementos que componen la historia de la Pascua. Que Pascua en sí mismo, en su palabra, en su etimología, en su definición, significa eso, pasar por alto, un salto. Y para los hebreos en ese momento iba a ser un salto a su libertad definitiva del pueblo de Egipto. Pero sabiendo que estas cosas eran sombra de lo venidero, ¿cuál es nuestra Pascua? ¿Cuál es nuestro salto a la libertad? ¿Cuál es el sentido del sacrificio expiatorio o sustitutivo para nosotros en este tiempo? Cuando miramos al pasado, todo eso, ¿a dónde apunta? Hay una definición grandiosa en esta mañana, y es que Cristo es nuestra Pascua. Todo eso que pasó como sombra fue materializado en nuestro Salvador. Y que hoy tú y yo estemos acá es una muestra, es una prueba de que Cristo es nuestra Pascua. Pero dejemos de que la propia Biblia sea la que nos exponga en esta mañana cómo toda esa sombra se materializó en la persona de Cristo. Quiero tomar 3 elementos de la Pascua original, que van a ser el cordero, la sangre y el pan sin levadura, y en encontrar en estos elementos referencias a nuestro Salvador. Quiero invertir un poco los términos o el orden, y quiero de alguna manera comenzar diciendo la conclusión de estas referencias. Cómo Cristo es nuestra Pascua. ¿Encontraremos algún texto en la palabra de Dios que apunte literalmente a que Él es esto? Pues sí, en 1 Corintios capítulo número 5, versículos del 7 al 8, el apóstol Pablo nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De manera literal, Pablo nos advierte que en la carrera hacia la libertad debes de reconocer que Cristo es tu Pascua y es mi Pascua. Es grandioso, hermano, saber cómo desde el Antiguo Testamento una y otra vez fue anunciado al Salvador que había de venir. Y cómo encontramos arquetipos, simbologías e imágenes que apuntaban al desenlace feliz de nuestra historia de salvación, concretado en la cruz del Calvario, sangre derramada por ti y por mí, pan precioso que nos lleva a la vida eterna, cordero inmolado, hermano, al cual Juan vio con sus propios ojos y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Retomando el primer elemento, que va a ser el pan, y un pan sin levadura. ¿Y por qué tenía que ser sin levadura? Porque detrás de todos estos conceptos físicos, o digamos que químicos o biológicos, siempre se esconden verdades espirituales. Al pueblo de Israel le dijeron, cómete el pan y cómelo sin levadura, porque el proceso de fermentación que tiene este microhongo o hongo de levadura que hace que el pan se infle, lleva tiempo. Se necesita que la masa madre se repose y entonces el proceso bioquímico que ocurre en la harina con el hongo de la fermentación de la levadura hace que en el proceso de cocción pues el pan se infle. Pero ellos estaban apresurados, ellos tenían que comer la Pascua y hacerlo listos para partir hacia la tierra prometida. Pero este concepto donde se quita la levadura del pan tiene una implicación espiritual para nosotros, porque esa levadura que leuda toda la masa tiene un paralelo también en nuestra vida espiritual. Y es que esta descomposición química, por así decirlo, que ocurre en el proceso de fermentación, también ocurre en nuestras vidas. La levadura representa una descomposición moral, una descomposición espiritual en nosotros, cuando le damos parte, cuando algo pequeño toma parte en nuestra vida de manera tal que se produzca un proceso de fermentación, ya no bioquímico, más bien espiritual en nosotros, donde el Señor nos dice, por ejemplo, en Gálatas número 5, vosotros corrían bien, y aquí le está escribiendo Pablo a los Gálatas, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La masa, nuestra vida espiritual, de la cual debe ser quitada todo aquello que lleve a una corrupción moral y espiritual en nosotros. También el escritor, el evangelista en Lucas, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos, ¿de qué? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y aquí de alguna manera hace una referencia directa a la corrupción espiritual de los fariseos, haciendo un paralelismo con la levadura. Por tanto, este pan, hermano, que había de ser comido por los israelitas para partir, también encuentra en nosotros en este tiempo, este pan sin levadura, este pan de alguna manera santificado, también encuentra lugar en nuestra vida espiritual. En Juan capítulo número 6, en uno de los grandes yo soy de Jesús, Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. En nuestro camino a la vida eterna, a las moradas eternas que el Señor está preparando para nosotros, que lo tenemos que hacer con diligencia, que lo tenemos que hacer con la mirada puesta en la meta, como así decía Pablo también,
debemos de comer este pan que descendió del cielo, con la premura, con la prisa de que un día llegaremos y alcanzaremos la promesa divina. Otro de los elementos que es el cordero de la Pascua. En Isaías número 53, Isaías hace una descripción del siervo sufriente, hace una descripción del Cordero de Dios. Y quiero citar los versículos 4 y 6 del capítulo 53 de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Apuntando Isaías o describiendo Isaías al siervo sufriente, al cordero inmolado, al sacrificio sustitutivo que por ti y por mí el Señor un día iba a enviar. Como hice referencia hace unos momentos, cuando Juan ve a Jesús venir, y la referencia está en Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por tanto, tenemos al pan sin levadura, tenemos al pan que comiéndolo nos lleva a vida eterna, pero también tenemos al Cordero, el Cordero que va a ser la ofrenda para cumplir la justicia de Dios. Porque siendo un Dios misericordioso, también es un Dios justo. Y para suplir la justicia de Dios se necesita un sacrificio. Se necesita alguien que sea entregado por nosotros. Qué bueno, hermano, saber que, y alguien esto me lo compartió una vez, y qué bueno es saber que Dios le da a sus hijos no lo que merecen, sino lo que necesitan. O más bien, qué bueno que Dios nos da a sus hijos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Porque merecemos la justicia de Dios, pero sin embargo Dios en su infinita misericordia propicia una salida a nuestro pecado y lo hace a través del Cordero de Dios. Yo le invito, cuando usted tenga oportunidad, que pueda leer detalladamente el capítulo 53 de Isaías y encuentre ahí la referencia a su Salvador. Por último elemento, tenemos la sangre. Tenemos la sangre que da vida. La sangre que proclamada sobre su pueblo, que pintada en el caso de los israelitas sobre los dinteles de la puerta, hacía que el ángel de la muerte no tocara sus moradas. Algunas referencias bíblicas a esta sangre preciosa de Jesús la encontramos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, Pedro nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos pan, tenemos cordero, pero también ahora tenemos sangre ofrecida, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre perfecta, sangre que da vida y que da entrada a su pueblo a las promesas eternas que Dios tiene reservadas para aquellos que creen. Nuestra Pascua, hermano, se llama Cristo. Nuestra Pascua es Cristo.
eso que de alguna manera fue representado en el Antiguo Testamento, tuvo su final cumplimiento con nuestro Salvador. Pero reflexionando en las verdades espirituales implícitas en este pasaje, de nada hubiese valido que los israelitas hubiesen matado el cordero y no hubiesen tenido o no hubiesen completado el acto de pintar los dinteles y los marcos de su puerta con la sangre del cordero. No era suficiente matar al cordero para hacer que el ángel de la muerte no visitara las moradas de los israelitas, porque la sangre debía ser aplicada. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿está tu vida cubierta con la sangre de Cristo? ¿Ha sido aplicada la sangre de Cristo, tu Pascua, tu entrada a la libertad de Dios sobre tu vida y sobre la vida de tu familia? ¿Estás cubierto tú y los tuyos con la sangre preciosa de Cristo? Calvino decía: mientras Cristo esté lejos de nosotros y nosotros permanecemos apartados de Él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del linaje humano no nos sirve de nada, ni nos aprovecha lo más mínimo. Tú tienes que mirar al Cordero que fue traspasado por ti y por mí. Tú tienes que proclamar, tú tienes que untar los dinteles de la puerta de tu vida con la sangre preciosa de Cristo, para que la justicia de Dios pase por encima tuyo y seas encontrado justo delante de Dios por la sangre de nuestro Salvador. Romanos 5:1 nos apunta: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la fe que vence al mundo, hermano. O esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, en el Cordero Pascual, en el Cordero provisto por nuestro Dios para que nuestras culpas sean lavadas en Él. Qué bueno, hermano, que hay provisión para nuestras vidas. Qué bueno, hermano, que tenemos la provisión de salvación. Mira al Cordero traspasado por ti y encontrarás en Él vida eterna. Estas verdades ocultas en la festividad de la Pascua de un pueblo esclavo, de un pueblo oprimido, son muestras de nuestra vida hoy. Mucha gente hoy está oprimida en pecado, sumida en él, esclavizada en vicios, en contiendas, en pleitos, en pecado de toda índole, de todo tipo. Pero hermanos, hay una salida, hay una provisión divina para salir de esa esclavitud, y es el Cordero, su sangre, que nos da la libertad para entrar, hermano, a las moradas eternas. Yo creo que no hay mayor regalo, que este para nuestras vidas, que saber que tenemos provisión de salvación para nosotros. Hablando de historia como esta que les conté al principio, historias de amor y sacrificio, de amores platónicos que nunca se llegan a concretar porque siempre pasa algo en la historia que nunca permite que se concrete completamente la muestra de amor. Pues déjame darte una buena noticia: nuestra historia de amor tiene un final feliz. Nuestra historia de amor con Dios tiene un final maravilloso. El versículo más llevado de toda la Biblia, Juan 3:16, nos alerta: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra historia de amor tiene un final feliz. En Apocalipsis 19, del 6 al 9, y tomando como idea esta boda que no se pudo concretar, este amor imposible, ahora al final de los tiempos, escuche lo que dice el Señor que le va a pasar a usted y a mí. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya!
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, y gocémonos y alegranémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, usted y yo, que somos la iglesia y la esposa de Cristo, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, fino lino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quieres ser invitado a una boda eterna? ¿Quieres entrar como novia a la boda del Cordero? Hermano, hay promesas de Dios, provisión eterna para nuestras vidas. Solo mira al Cordero, solo entiende que nuestra Pascua es Cristo. Solo entiende que Él es el Cordero provisto y que su sangre vertida, hermano, es nuestro camino a la redención. Mira a Cristo y acércate a Él, y Él te hará llegar su libertad eterna. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que encuentres paz, que mirando todos estos acontecimientos puedas saber que Dios ha mirado con agrado a su pueblo y que ha pasado la muerte sobre nosotros, y que de tinieblas hemos pasado a su luz admirable, que hay un salto, que hay una Pascua a la libertad, y que esta Pascua se llama Cristo. Que el Señor te bendiga y que la luz de Dios alumbre sobre tu vida. Amén.